Profesor Dilber, muchas gracias y un gusto saludar a todos los participantes de la jornada de hoy. Bien, como investigadoras y en representación de la academia, en este caso de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD, el programa de psicología y el semillero Praxis Social, agradecemos hacernos parte de esta importante iniciativa de pensarnos las diversas perspectivas de desarrollo para el departamento del Cauca y para nuestro caso, permitirnos aportar al debate público sobre la salud mental y la política social. En el escenario de diversidad étnica y cultural de nuestro departamento, no podría pensarse la salud mental si no es comunitaria, es decir, si es una construcción de todos, desde la diferencia. Esta idea de salud mental comunitaria nos lleva a pensar en el bienestar, no solo personal, como es el imaginario más común de la salud mental. Hablamos también de un bienestar que es una triada inseparable, ese bienestar personal, relacional y colectivo. Y es que, como ustedes saben, si su núcleo familiar sufre, si el desempleo crece y si nuestros líderes y nuestras organizaciones sociales son perseguidas y asesinadas, no podemos hablar de salud mental ni de bienestar personal. Las presentaciones que escucharán a continuación recogen investigaciones de realidades y contextos caucanos que visibilizan una salud mental comunitaria, que se aleja de la institucional que se ha venido legislando con modelos foráneos y que no permite reconocer realmente nuestras prácticas cotidianas culturales ancestrales, afros, indígenas, campesinas y mestizas. Entonces, de esta forma vamos a escuchar a las siguientes participantes. Sonia Velasco, que es líder de las mujeres de INSA, investigadora de la salud mental del adulto mayor en la Comuna 2 de la ciudad de Popayán. Lina Mazahuel, investigadora del sentimiento de muerte en los adultos mayores en relación con sus prácticas religiosas. Adriana Palta, investigadora del ocio como herramienta para fortalecer la estructura y los procesos grupales y comunitarios en la Comuna 6 de Popayán. Belsi Venegas, investigadora de la influencia de los estilos educativos parentales en la participación comunitaria. Y por último, Nidia Marcela Montoya, campesina e investigadora, integrante de Ascanta y representante legal de la Asociación de Mujeres de Argelia, Cauca. Esperamos así que estas intervenciones de estas investigadoras puedan estimular respuesta a las siguientes preguntas que se han venido debatiendo en estos foros. ¿Cuáles son? Las siguientes. ¿Es posible comunicarnos sin daño para la reconciliación y la salud mental? ¿Es necesario asociar la salud mental a un estado de bienestar? ¿Cuáles consideramos son los desafíos del Cauca a partir de la salud mental, la pandemia y las respuestas sociales? Entonces, bienvenidas a nuestras participantes. Adelante, Sonia Velasco, por favor. Sí, bueno, te escuchamos. Muy buenas tardes. Pues con muchísimas... Oh my God. Con muchísimas expectativas en el día de hoy. Espero que en el poquito tiempo que tenemos para poder hacer nuestra presentación, pues logremos dejar como la semillita y logremos pues crear esa inquietud y hacer nuestro aporte a lo que estamos solicitando. Realmente ha sido pues muy bonito y muy gratificante participar en este espacio. Traté de resumir en unas 4 o 5 diapositivas lo que queremos. El tiempo es muy corto y ojalá logremos hacerlo. Permítame que a mí la tecnología a veces me atropella un poco. Estoy buscando ya las diapositivas para compartir. Y te propongo, Sonia, que si quieres adelante, nos vas contando sobre las diapositivas, ya que tenemos ese corto tiempo, entonces si quieres adelante.
Ok, bueno. Nuestro trabajo de investigación se realizó en la Comuna 2 de la ciudad de Popayán. Nuestros beneficiarios fueron primeramente los adultos mayores del Grupo Nuevos Horizontes. Segundo, las familias de esas personas que participaron directamente en el grupo y obviamente la comunidad en general de la Comuna 2 de la ciudad de Popayán. Las instituciones gubernamentales encargadas de implementar políticas públicas para el bienestar comunitario, en este caso especial y particular, pues para los adultos mayores. La justificación de nuestro trabajo pues se enfoca básicamente en los factores externos, en los factores sociodemográficos que son determinantes en la salud mental, especialmente de los adultos mayores. Algunos de esos factores pues son el desplazamiento, la extrema pobreza, las condiciones de vivienda que tienen los adultos mayores. Luego de esta investigación, pues nos permitimos presentar datos específicos relacionando variables y líneas de tipo psicosocial para proponer desde la academia acciones que ayuden a la implementación de políticas públicas adecuadas al contexto para mejorar la calidad de vida de estas personas, hablando específicamente de los adultos mayores. Nuestro objetivo general: caracterizar los aspectos psicosociales que intervienen en la salud mental de la población adulta mayor residente en la Comuna 2 de la ciudad de Popayán, departamento del Cauca. Las herramientas que utilizamos, pues inicialmente las escalas de medición que se aplicaron, la escala de presión geriátrica, el Mini-Mental, el índice de Bartel, la lista de chequeo y estado físico. Se aplicaron también unas herramientas muy interesantes y muy dicientes, y creo que son las que más nos aportaron a nosotros muchísimo contenido. Una encuesta psicosocial de opción múltiple, se hizo cartografía social con los adultos mayores y sus familias, se escucharon historias de vida y algo muy bonito que fue la observación participante, donde nosotros pudimos llegar hasta las casas, hasta las viviendas de nuestros adultos mayores, compartir con ellos y con sus familias. Luego de tener pues todas estas herramientas aplicadas y de tener ya los estudios y las tabulaciones y todo, pues tenemos la recolección de resultados, hicimos el cruce de variables, el análisis de la información bajo un enfoque ecológico. Para nosotros fue muy importante trabajar bajo este enfoque, aunque dentro de él pues no se pudo obtener toda la información y obviamente se aplicaron algunas variables ahí. Los resultados: la recolección de la información física, psicológica y funcional de los adultos mayores del Grupo Nuevos Horizontes de la Comuna 2 en la ciudad de Popayán. La indagación étnica, social, cultural de los adultos mayores del Grupo Nuevos Horizontes de la Comuna 2. Y finalmente, entregamos el artículo de investigación con presentación y análisis de resultados. Las limitaciones que se nos presentaron, como en todos los proyectos, hay limitaciones. Y una bien diciente, la falta de consideración que hay hacia los adultos mayores por parte de las familias y por parte de la misma sociedad. El poco tiempo con el que contamos para realizar este trabajo, pues obviamente también limitó la aplicación de algunas herramientas y no logramos cumplir las expectativas que teníamos para hacerlo. Pues igual solamente alcanzamos a hacerlo en un grupo. La Comuna 2 es una población tan grande y nos hubiese gustado pues poder hacer nuestro trabajo en otros grupos, pero solamente alcanzamos a hacerlo en un grupo.
La dificultad para acceder a algunos de los lugares de residencia de los adultos mayores también limitó un poco el conocimiento real de los ambientes familiares. Esa dificultad no fue solamente por el acceso físico, digámoslo así, porque no podíamos llegar, sino porque ellos mismos o sus familias no lo permitían. En muchas familias hicimos el intento varias veces, pero no fue posible llegar, porque nos decía la abuelita que su nieto estaba ahí, que su nieto pues no quería, que era consumidor, bueno, cantidad de cosas como esas que se presentan en el camino. En algunos casos, oh por Dios, ya se nos acabó el tiempo. Bueno, las recomendaciones, pues que se tenga en cuenta todos estos estudios y todo esto que nosotros presentamos y que obviamente lo dejamos para que la academia lo utilice, para que la institución se apoye en estos documentos y nos pueda pues garantizar que se va a seguir con el programa. Sí, buenas tardes para todos. Bueno, yo tengo algunas reflexiones acerca de la investigación que realicé en el 2019 con un grupo de mujeres adultas mayores, pertenecientes también a la Comuna 2 de acá de la ciudad de Popayán. La investigación se denominó Percepción de muerte, percepción del sentimiento de muerte en las adultas mayores y su posible relación con las religiones que profesan. Bueno, esta investigación inicialmente pues tenía como propósito acercarnos a una realidad de esta población objeto de estudio y conocer cuál fue su percepción frente a la muerte, obedeciendo a las preferencias religiosas de ellas. Pues una pregunta que guió esta investigación, o mejor una hipótesis que se tuvo para esta investigación fue que la religión interfiere en diversos aspectos de la vida de las personas, que sus premisas o dogmas pueden hacer que las personas cambien su modo de ver el mundo, ya que la religión es una forma de cultura que induce determinadas conductas, comportamientos y la manera como la gente percibe la muerte. Bueno, pues para nadie es un secreto que la muerte es una constante, es un tema de interés para todos, ¿no? Y digamos que si algunos pertenecemos a alguna religión, tenemos algunas ideas de lo que puede ser, de lo que puede pasar después de la muerte, ¿no? Todas esas creencias que se nos forman culturalmente. Y se ve la religión como un sistema cultural. Digamos que para estas mujeres es muy importante la religión en este momento de la vida, ya que pues en la etapa de la senectud trae diversas cuestiones, diversas preocupaciones, porque pues es una etapa en la que el ser humano se acerca a ese, digamos que a ese proceso, ¿no? Al proceso de muerte. Bueno, esta investigación arrojó algunos sentimientos positivos y negativos. Se indagó inicialmente cuáles eran las religiones de cada una de las participantes. Luego se agruparon esas religiones, de las cuales salieron los testigos de Jehová, los católicos, los cristianos y de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Bueno, después de esto, se pasó a ver cuáles eran los sentimientos que ellas tenían. Entonces se agruparon en sentimientos positivos y negativos a través de pues, de una sesión grupal. Se fueron exponiendo todos estos sentimientos que tenían las adultos mayores. Finalmente, se realizó, pues se encajó cada sentimiento o cada percepción del sentimiento de muerte con la influencia que ejerce esa religión, ¿no? Cada religión. Entonces, por ejemplo, un hallazgo importante fue que para los católicos o las mujeres que profesaban la religión católica,
tenían más miedo y más sentimientos negativos hacia la muerte que los de otras, que las personas pertenecientes a otras religiones. Por ejemplo, las personas que pertenecían a los testigos de Jehová presentaban en su mayoría sentimientos positivos, así como las personas que pertenecían a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Dentro de los cristianos hubo una ambigüedad de sentimientos, es decir, iban hacia lo positivo y hacia lo negativo, generalmente esos sentimientos, ¿no? Bueno, de esta investigación se puede concluir que pues, la cultura está intrínsecamente relacionada con la manera como aprendemos. Como los seres humanos necesitamos algunos puntos de partida para poder sustentar nuestra conducta y comportamiento ante nosotros mismos y ante los demás. Muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Adriana Palta, egresada de la UNAD, como la profe Adriana lo expresó. Agradezco la invitación. En este momento les voy a compartir el proyecto aplicado que desarrollé en el barrio Valparaíso, el cual se denominó el ocio como herramienta que fortalece la estructura y los procesos grupales y comunitarios de los habitantes del barrio Valparaíso. Consideramos que este tema, pues, es chévere compartirlo, ya que ha generado, pues, gran impacto en la comunidad, ¿no? El ocio, les voy a explicar en un segundo, pues, en un momento muy cortico, qué significa ocio. Nosotros, pues, nos basamos en los autores Cristian Gómez y Rodrigo Elizalde para poder darles la recontextualización a la palabra ocio, ya que muchos lo toman como ociosidad o el tiempo libre, ¿no? Pero el ocio es mucho más amplio desde la visión de estos autores. El ocio, pues, son prácticas sociales que se vivencian a través de grupos y que tienen pleno disfrute. Estas prácticas constituyen, pues, tejido social y es el camino, pues, a una construcción de nuevos conocimientos, tanto individuales como culturales. Abre las posibilidades a la construcción de sociedades más humanas, justas, inclusivas. Aunque el ocio, pues, no es reconocido y evaluado dentro de la escala de las prioridades en la cuestión organizacional, pero pues esta puede mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Sobre todo en las organizaciones. Más adelante, pues, les explico un poco por qué. Y desde este punto de vista, pues, necesita que el ocio sea comprendido como una construcción cultural, la cual se puede desarrollar en los diferentes contextos. Los resultados obtenidos de la investigación fue que se logró una participación primaria, una articulación grupal y permitió la construcción de una estructura grupal, ya que en el barrio, pues, no se evidenciaba nada. Se incentivó a la comunicación, que es algo, pues, de lo que estamos hablando en este espacio, un liderazgo, un rendimiento grupal positivo, toma de decisiones dentro de la comunidad y de ayuda a mejorar la gestión de conflictos. Generó una conciencia transformadora dentro de los participantes, con un pensamiento crítico. Se lograron reconocer habilidades de participantes en el proyecto, pues se logró generar empatía, cohesión, reconocimiento de la necesidad de pertenencia a un grupo y empoderamiento comunitario. También un entretenimiento, acercamiento y fortalecimiento de lazos afectivos. Aquí, en estos resultados, pues, se resalta el reconocimiento a una necesidad la necesidad de pertenencia a un grupo, ¿ya? Nosotros no vamos a participar de algo de lo que consideramos que no somos parte. Entonces, aquí, pues, ya vamos como a una conciencia política, diciéndolo así. Entonces, como conclusiones del proyecto y basados, pues, en las preguntas que nos dan,
Aquí dice que si es posible comunicarnos sin daño para reconciliarnos y pues manejando la salud mental. Entonces, desde el tema del ocio, vemos que es de suma importancia comprender y conocer que el ocio propicia una comunicación asertiva y ayuda a fortalecer valores como la solidaridad, el trabajo, la cooperación. En este sentido, la comunicación toma relevancia porque ya no nos enfocamos en la comunicación verbal, sino en la no verbal, ya que esta puede aportar y generar pues otro tipo de confianza cuando nosotros nos comunicamos con los demás, ¿no? Entonces ayuda a mejorar las relaciones interpersonales. En la segunda pregunta, cuando dice que si es necesario asociar la salud mental a un estado de bienestar, claro que sí. Es muy necesario porque resulta que, bueno, el ocio ayuda a mejorar la salud mental. ¿Por qué? Porque resulta que estas actividades son desarrolladas en el pleno disfrute, nos sentimos bien, entonces ayuda a disminuir el estrés. Además de que empezamos a comunicarnos con otras personas y esto hace que se genere pues un buen trabajo colectivo, ¿no? Mejora las relaciones, entonces va a crear una estructura firme, obteniendo pues maravillosos resultados. Y en la tercera pregunta, donde dice que cuáles considera los desafíos del Cauca a partir de la salud mental, entonces, conociendo el tema del ocio y los resultados obtenidos, se puede evidenciar que es aplicable como herramienta para promover los procesos de la dinámica grupal en una comunidad y en cualquier otro colectivo, ¿no? Entonces, se puede aplicar en la educación, en el campo organizacional, en la familia, comunitario, donde nosotros queramos podemos aplicar este tema. Y pues obviamente es necesario que se tomen estrategias psicosociales que ayuden a disminuir el estrés y pues más que todo en la situación actual, permitiendo que los individuos accedan a una atención primaria de la salud mental. Ya hay muchas personas, como experiencia les comparto, muchas mamitas estaban estresadas en sus casas y cuando teníamos como esas tardes de ocio llegaban y los esposos decían que ojalá y esas tardes existieran todos los días porque ellas llegaban súper contentas a la casa. Entonces allí nosotros veíamos que se hacía un manejo y una atención primaria porque ayudábamos a disminuir pues el estrés. Entonces esto se puede evidenciar en cualquier contexto. Entonces ya, bueno, para cualquier pregunta me dicen que ya se acabó el tiempo. Quedo atenta, muchas gracias. Gracias por el rato. Bueno, primero un agradecimiento al profesor Dilber, a la profesora Adriana y a todos los que están presentes en este espacio que se configura justamente en un ejercicio de salud mental, porque desde la psicología comunitaria entendemos la salud mental como ese proceso de problematización, concienciación y conversión hacia la transformación social. Y lo que ustedes han venido haciendo a través de estas webinars justamente le apuntan a eso. Una vez dicho eso, pues en el marco de la investigación que realizamos, quisimos dar respuesta a cómo los estilos educativos parentales influyen en la participación comunitaria. Se trató de una investigación de metodología cualitativa con un enfoque etnográfico, nos valimos de técnicas como la entrevista abierta, los grupos focales y la observación participante que pues permitió la implicación de nosotras como investigadoras y que por fortuna todavía tenemos conexión con la red de mujeres solidarias de la comunidad en la que hicimos la investigación en el barrio Bello Horizonte. Se realizó desde la teoría ecosistémica y la unidad de análisis fue la familia. Los estilos educativos parentales que se estudiaron se hicieron a través de las perspectivas teóricas que propone Diana Maurrin, Musito y Cava,
y otros investigadores con respecto al tema, sobre los estilos autoritario-democrático, autoritario, el negligente y el indulgente. En cuanto a la categoría participación comunitaria, tuvimos en cuenta factores como el sentido de comunidad, la identidad comunitaria y factores propios de la participación comunitaria. Por el escaso tiempo que tenemos, les cuento que una vez analizados los discursos, tanto dentro de las familias como en las organizaciones comunitarias, la organización comunitaria, pues encontramos que las familias que puntuaron o que tuvieron una tendencia hacia un estilo autoritativo o democrático, que es el estilo que favorece la participación de sus miembros, que tiene un equilibrio entre afecto y autoridad, pues esas familias se componían de personas tenían un nivel de estudio entre bachilleres o profesionales. Encontramos que había la implicación en esa formación educativa de ambas figuras paternas. En el autoritario, que es el estilo educativo donde prevalece la autoridad, la norma, el afecto no tiene un mayor valor relevante, y el negligente, que es donde es un total abandono de la familia. Encontramos un escaso nivel educativo, violencia intrafamiliar recurrente y la figura paterna ausente. Si bien estaba el rol de padre, pues no cumplía con ese rol. Toda la formación quedaba en manos de la mujer. El indulgente permisivo, nuestras familias dieron desde un nivel de educación media, generalmente compuestas por padres jóvenes. Igual nos sucedió con la figura paterna, tanto en el autoritario como en el negligente y como en el indulgente, pues es evidente la concepción machista cultural en virtud de esa figura paterna ausente, tal como lo planteó Musito en el año 2000. ¿Qué encontramos con relación a la participación comunitaria? De los discursos, de ese análisis de discursos que hicimos, el sentido de comunidad pues es relevante, tanto el sentido de comunidad reconocido como la influencia del grupo, la membresía, los lazos emocionales compartidos, y esa identidad comunitaria, esa solidaridad y compromiso fue muy relevante. Si ustedes observan en la presentación, la tendencia era relevante, mientras en los discursos del sistema familiar, en cuanto a sentido comunidad, identidad comunitaria y solidaridad, pues no puntuaron muy altos. Lo que sí observamos, por ejemplo, desde los hijos, porque hicimos grupos vocales con ellos de acuerdo con la edad. Entonces, por ejemplo, en el caso de los niños y niñas especialmente, la solidaridad y compromiso puntuaron alto allí. Esta gráfica entiendo que resume todo, como en la parte de gris se encuentran la representación de padres. En la parte azul, ustedes pueden ver la representación de los hijos en la participación comunitaria. Como ven, la barra más extensa la encontramos en el autoritativo democrático, con una participación casi que por la mitad de los hijos. En el autoritario, lo que encontramos fue que individualmente las personas participan en una proporción media con respecto al autoritativo democrático, y la participación de los hijos ni de los padres en el indulgente o permisivo y en el negligente. Totalmente nula la participación comunitaria. Así que a raíz de esto y viendo la relevancia del estilo democrático, entonces, y como dando respuesta a las preguntas que ustedes nos proponían como orientadoras de esta reflexión, ¿cómo formar familias democráticas? Si al parecer son estas las que podrían tener relevancia en la construcción de una nueva sociedad caucana. Entonces, primero considero que es importante investigar la concepción de familia desde las diversas cosmovisiones que tenemos gracias a esa diversidad cultural. Segundo, es importante
implantar una cultura de derechos humanos, que dé una resignificación a la vida y a la dignidad humana, al sentido de vida, y que conlleve a la reducción de las pobrezas. Porque hoy lo que percibimos dentro de nuestras comunidades es una pobreza cultural determinada porque no tenemos la educación en derechos humanos y no tenemos tampoco la educación en esa identidad cultural que nos hace partícipes y pertenecientes a una comunidad. Tampoco encontramos que tenemos una pobreza moral, y esa pobreza moral está determinada por esos altos índices de corrupción con que hoy lastimosamente nuestro país cuenta, y pues de eso no es ajeno el departamento del Cauca. Y una pobreza política que finalmente pues solamente favorece al sector político tradicional y que generalmente nos lleva al sometimiento de la pobreza en que se encuentran nuestras comunidades. Entonces, creo que desde la postura de una cultura de derechos humanos es importante allí incidir. Igual, estamos trabajando con un grupo de colegas, un programa de inteligencia emocional para la convivencia familiar y comunitaria. Es necesario llevar estrategias de crianza positiva, de comunicación asertiva, cómo hoy hablar de comunicación sin dolor para la reconciliación, cuando pues desde nuestras familias estamos generando núcleos completamente insalubres. Cómo hablar de reconciliación cuando, siendo el sistema familiar el componente más importante en el fortalecimiento del ser humano, pues no les estamos dando las herramientas. Decimos que los padres venimos sin la lista de chequeo de todo lo que tenemos que aprender, pero hoy tenemos un conocimiento y que podemos entrar a compartir con nuestras comunidades en empatía, en hábitos saludables. También es importante establecer y enseñar y formar a nuestras comunidades. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Una red de promotores, y más que promotores, de gestores de salud mental, que sea intersectorial, que vaya a las bases, donde tenga representación toda nuestra comunidad, donde se supone que gracias a la política de salud mental, hoy nuestras alcaldías deben contar con esa red de gestores de salud mental. Entonces necesitamos que tanto el sector educación, tanto el sector salud, el sector cultural, el sector ciencia, pues le apueste a esta estrategia que quisiéramos plantear. Igual reconocemos la relevancia de los profesionales en ciencias humanas y sociales y de la salud para implementar y la necesidad de fortalecer esos perfiles y esas capacidades humanas y profesionales. Y un llamado y un reto para nosotros los psicólogos en democratizar el conocimiento psicológico. Considero que es importante salir del consultorio, de lo clínico, y ese conocimiento que tenemos, llevarlo a nuestras comunidades, a nuestras familias, y desde allí generar procesos de transformación social. Lo dejo allí en el tintero para que lo consideremos, y muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Es un gusto para mí poder participar de este escenario tan importante de reflexión. Un saludo muy especial para todos los asistentes y para las personas que han hecho posible este encuentro. Voy a compartir por acá mi pantalla. Quisiera saber si me están escuchando bien. Perfecto, Marcela, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, como tenemos 5 minuticos, voy a hablar a nivel muy general del tema de salud mental, de la manera como lo hemos percibido, digamos, desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones comunitarias, desde la investigación y también desde la vivencia, ¿no? Entonces, pues yo soy campesina, en este momento estoy participando desde el municipio de Argelia, Cauca, desde una vereda del municipio de Argelia, Cauca, psicóloga de profesión también,
Y bueno, vamos a hablar un poquito pues de lo que es la salud mental, cómo la percibimos nosotros. En la ley 1616 nos dan un concepto de salud mental. Todos yo creo que sabemos que es un concepto que no tiene mucho consenso todavía en el país. Y nos dice que la salud mental es un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. Es decir, la salud mental es percibida desde nuestra universidad también, pues yo me olvidé decirles que soy egresada de la UNAD, como dimensión, como parte y consecuencia de las relaciones humanas, de las relaciones comunitarias, de las relaciones colectivas que tejemos día a día, ¿sí? En ese sentido, si la salud mental es parte y consecuencia de la forma como nos relacionamos, cómo compartimos con el otro en nuestra cotidianidad, pues es importante saber o es importante recordar un poco que en nuestro contexto social colombiano y caucano, pues nuestras relaciones están marcadas por una violencia sociopolítica, histórica y estructural, ¿no? Que ha tenido como consecuencia la deshumanización de esas relaciones, ¿sí? Entonces, he puesto aquí algunas imágenes. Nosotros llevamos más de medio siglo en guerra, somos una generación que nos hemos crecido en medio de la guerra, que esa es la forma como nos hemos aprendido a relacionar, ¿cierto? Es una violencia que ha escalado en todos los niveles, en todas las instituciones, es una violencia estructural que tiene que ver con, bueno, que nos agrede desde aspectos como el acceso a la tierra, el acceso a servicios básicos de salud, de educación, de trabajo. Vivimos en un país, en un departamento con unos niveles de desempleo súper altos, con unas políticas que para nada resuelven las necesidades que tienen las comunidades, amenazas constantes al medio ambiente. Y todas estas, digamos, todas estas situaciones de violencia y de agresión, lo que hace es que los seres humanos, que nosotros, las personas, mantengamos unas relaciones marcadas por la incertidumbre, por el miedo, por la desconfianza, por el sufrimiento en sí, ¿sí? ¿A qué nos ha llevado esta historia de violencia que pareciera que nunca termina? A una normalización de la misma, a reconocerla o a tenerla como parte de nuestros hábitos de vida. Por eso somos un país que estamos en un proceso de paz, se supone que estamos implementando la paz, pero estamos sumidos en la guerra. Especialmente nuestro territorio caucano es un territorio que casi que por día estamos viendo nuevas masacres en cada uno de los municipios y estamos en la implementación de un proceso de paz, ¿cierto? Seguimos en guerra y todo esto que ha llevado a una pérdida del sentido de la vida, ¿sí? A una pérdida del sentido de la existencia, básicamente. Entonces, vemos cómo cada vez más, cómo es tan fácil, ¿no? Que aumenten los grupos armados, cómo pareciera que es tan fácil que los territorios sean copados, que se agreda a la tierra, que se aumente la explotación, por ejemplo, minera, bueno, todo tipo de agresiones en los territorios. Como consecuencia de toda esta, digamos, de esta destrucción del tejido social, de esta pérdida de lo que es la vida, el sentido de la vida. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de cómo lo colectivo, cómo lo comunitario viene a recuperar, digamos, ese sentido, nosotros planteamos que la construcción colectiva, el trabajo comunitario, las organizaciones sociales, las acciones comunes, se convierten en motores para la transformación de la misma sociedad. Entonces, hemos visto en los últimos años cómo pareciera que la sociedad colombiana ha ido despertando, como cada vez más sale más la gente a marchar,
a exigir, a gritar, a desahogar ese sufrimiento y ese dolor en las calles, a exigir la vida digna, a exigir los derechos básicos, a exigir una transformación, porque ya digamos que de alguna manera es una sociedad que está cansada de sobrevivir, ¿cierto? Es una sociedad que está cansada de solamente hacerle atajos a la guerra, de hacerle atajos a la muerte. Entonces, aquí es donde cobra muchísima importancia la construcción, la vida comunitaria, porque esto dota de sentido la vida, ¿sí? La vida cotidiana, las acciones cotidianas, los riesgos que asume la comunidad, los riesgos que asume la gente, el sufrimiento, ese sufrimiento del que hablamos ahora, se convierte en un acto de transformación, de superación, de autocreación, ¿sí? Y es de esta forma como los seres humanos pueden desplegar esa capacidad de afrontamiento centrado en el ser, de crear y transformar las relaciones hacia la humanización. Es decir, nuestra salud mental tiene que ver con eso, con realizar acciones cotidianas, comunitarias, individuales, hacia la humanización de nuestras relaciones, es decir, hacia volver a ser humanos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, como sabemos que son poco tiempo lo que tenemos, ¿cuáles son los retos que tenemos? Coincido mucho con lo que acaba de plantear la compañera Belsi, ¿cierto? Y yo creo que en general nuestros retos como sociedad, como profesionales de la salud mental, o sea, como caucanos, es justamente realizar esas acciones hacia la humanización de nuestras relaciones, hacia la sanación y la reconstrucción de los escenarios del encuentro humano, a la reconstrucción del tejido social, a la educación en salud mental que tanta falta nos hace. Nosotros no somos una sociedad educada en la salud mental. A crear e implementar políticas de salud mental en todos los niveles sociales, a que nuestras acciones sean conscientes y transformadoras desde todas las profesiones, digamos, desde, como lo planteaba un poco Belsi ahora, de una manera intersectorial, hacia la construcción de la paz con justicia social que tanta falta nos hace en nuestro territorio, hacia la recuperación de la memoria histórica. Esto es sumamente importante precisamente porque parte de la guerra en la que está sumido nuestro departamento y nuestro país es porque las causas estructurales que llevaron a esta violencia interminable no se han resuelto. Las causas no siguen allí todavía latentes. Y cómo sabemos, cómo recordamos de dónde venimos y para dónde vamos, pues recuperando nuestra memoria histórica y poniendo este aspecto también como fundamental en nuestras relaciones y en nuestras acciones, digamos, cotidianas. Entonces, yo dejaría por allí, creo que fue un poco muy resumido, pero esa era como mi percepción de todo el tema de salud mental y lo dejo allí como para la reflexión también. Muchísimas gracias. No sé si alguno de los participantes entonces quiere hacer sus preguntas con voz o sí, entonces por el chat, por favor, los invitamos. Si me permite, Dilber, yo tengo acá en el chat una pregunta. Sí, por favor. Es Zuli Meneses, donde dice que quisiera conocer las diferencias desde el enfoque de género. Claro, en nuestro grupo de investigación, el 75% de los participantes son mujeres, madres, abuelas, mayores de 65 años, que escasamente cuentan con el quinto de primaria y que han debido asumir el papel de cuidadoras, de mamás, de toderas en una familia numerosa, donde ya sus hijos, sus hijas se fueron y ellas siguieron cuidando y acompañando a los nietos. Es muy notable ver cómo las mujeres
hasta el final de sus días asumen responsabilidades que seguramente ya no les corresponden. Por ese altísimo grado de responsabilidad y de amor maternal, digámoslo así. Estas mujeres participaban en nuestros espacios de participación, de reunión cada 8 días, y era para ellas como el desfogue, digámoslo así. Llegaban ahí, muchas manifestaban que esperaban que llegue ese día para poder estar ahí y durante 3 o 4 horas quitarse todas esas responsabilidades y olvidarse incluso de todos los problemas y llegar a la casa con una cara nueva a seguir enfrentando las adversidades que se presentan diariamente. No sé si de pronto hay algo más, si alguna de las compañeras panelistas me quiere colaborar con esa respuesta. Muchas gracias, Sonia, por aportar a la pregunta, a la inquietud de Zuli. Veo en este momento que hay una siguiente pregunta. Dice que le gustaría que evaluáramos, Janet, qué se está haciendo por atender la salud mental de nuestros líderes y lideresas, presidentes de juntas de acción comunal y creo que diversas asociaciones. Allí creo importante si Marcela, desde su ejercicio, y también Adriana falta un poco desde el ejercicio que vio de juntas de acción o del ejercicio de barrio, también quisieran aportarnos a esta pregunta de Janet. Gracias, Janet, por la pregunta. Entonces, Marcela o Adriana, les escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Sí, estamos escuchando. Vale. Bueno, desde el ejercicio que se realizó en el barrio Valparaíso, la verdad, lo que nos arrojó es de que la gente no tiene conocimiento sobre lo que es una organización. Entonces miramos de que estas personas, esa es la razón precisamente por las cuales no se empoderan sobre lo que tienen, no hacen parte de algo. Habían muchas personas que nosotros le decíamos que, le hacíamos la pregunta, ¿no? ¿Usted se considera un buen vecino? Y la respuesta era sí, es que yo soy buen vecino porque no me meto con nadie. Entonces, son personas que ya se acostumbran, pues, por el diario vivir, de creer que no hablar con el vecino, no involucrarse, eso los hace un buen vecino. Y no tienen la responsabilidad de lo que está pasando en su entorno. Entonces, el desconocimiento sobre cómo debe llevarse un colectivo es bastante complejo. Ese fue el resultado que obtuvimos acá. Entonces, más que todo, y desde la experiencia, he mirado de que los líderes ya lo hacen por voluntad propia. De hecho, creo que ahorita en el grupo nos están acompañando unos vigías comunitarios. Ellos pueden expresar eso de que son personas que lo hacen desde su individualidad, porque tienen servicio a la sociedad, porque les nace. Pero no, la verdad nosotros acá en el estudio no encontramos como alguien que diga, no, sí, es que vamos a formar una escuela, vamos a hacer de que estos líderes crezcan, que se multipliquen. No, ese tema ha estado bastante limitado. Entonces, inclusive, pues, se puede considerar, hay muchos, también tuve la oportunidad de estar en el municipio de Argelia. Allá me aterraba
la que era la presidenta de la Junta de Acción Comunal, es que da miedo a ejercer un cargo. En este momento la violencia contra los líderes es bastante significativa y nada pasa, no, o sea, los entes gubernamentales es como que no entran en investigación y ya, pero no hay nada que ellos se sientan seguros, que se sientan, porque pues la mayoría de la gente no le presta atención a estas prácticas sociales, diciéndolo así. No sé, profe Marcela, si usted me complementa. Gracias, sí, creo que también Janet Troches quiere participar, entonces no sé si escuchamos a Janet respecto a su inquietud y también Marcela si quiere de pronto hacer un aporte a esta pregunta. Buenas tardes. Precisamente, pues, la última parte que nos habla la compañera que acabó de participar es con respecto digamos, a la garantía, digamos, de los derechos, de la seguridad, de los líderes sociales y demás representantes de nuestras comunidades. Esto lo digo porque pues estamos en un departamento, y especialmente este municipio es el municipio del Tambo, donde ahí, digamos, se está otra vez agudizando el conflicto, digámoslo así de alguna manera. Encontramos diferentes grupos armados en nuestro territorio y en este momento pues me encuentro, digamos, como a la cabeza de la coordinación del programa de desarrollo comunitario de acá de la alcaldía, y realmente los líderes me han manifestado temores, muchos temores, y algunos ya han renunciado a su cargo como presidentes de junta y dentro de otras organizaciones. Entonces, teniendo en cuenta también que la ley 1448 de 2011 ya casi llega a su vigencia, ¿qué hacer en este momento donde pues no sé qué vaya a pasar más allá de esa ley, qué nuevas cosas vayan a sacar, que igualmente siguen siendo victimizados, y algunos pues han tenido que salir de nuestro territorio, caso San Juan de Micay, los representantes del Consejo Comunitario de ese sector pues debieron salir, algunos y muchas personas de allá, y algunas pues no se saben, han de alguna manera fragmentado su tejido social, sus usos y sus costumbres, y pues en ese momento algunos no saben ni dónde están. Entonces, en ese sentido, es como, ¿qué hacer nosotros en estos espacios de análisis? ¿Cuál sería la propuesta para atender estos casos a nuestros líderes, en este caso a nuestros líderes sociales, teniendo en cuenta pues que la atención institucional no solo a nivel municipal, departamental, sino también nacional y digamos de las organizaciones internacionales, pues realmente ha sido como muy débil, ¿no? Entonces, sería como eso, la reflexión y qué podríamos hacer frente a eso. Muchísimas gracias, Janet Troches, por tu participación. Sí, efectivamente creo que hay mucho tema que discutir al respecto. Pienso que es un espacio corto, pero justamente un abrebocas para que podamos seguir compartiendo en este tipo de espacios nuestras impresiones al respecto y tal vez muchas más propuestas. También Zuli Meneses dice que quiere aportar frente a la pregunta, entonces creo que escucharíamos a Zuli y tendríamos que hacer entonces como un cierre de esta parte y luego nos vamos a invitar a ver un pequeño video que nos conecta con el siguiente foro. Marcela, adelante para poder entonces hacer un cierre de esta primera parte, de este primer foro. Te escuchamos, Marcela. Ok, bueno. Entonces, había una primera pregunta que era, bueno, por la salud mental de nuestros líderes. Creo que Janet y Adriana pues lo han dicho. En este momento los líderes sociales
asesinados no han sido más que cifras, lastimosamente, en el país, ¿sí? Y no hay ninguna política desde el nivel nacional ni en el nivel regional que esté orientada o alguna acción a la protección de la vida de los líderes sociales, ¿sí? Es verdad, es riesgoso ser presidente de una junta de acción comunal, es riesgoso decir que es líder o que eres lideresa, y bueno, si esto tan elemental como la protección de la vida no está siendo una prioridad, pues imagínense ustedes la salud mental, pues tampoco lo es, ¿no? Tampoco lo es. Entonces, en este caso, como yo les decía, digamos en el caso de Ascanta, en el caso de la Organización Campesina de Argelia y la Organización de Mujeres a la que yo hago parte, lo que nos ha servido o lo que hemos hecho pues es la vida o el trabajo conjunto, el encontrarnos, el conversar, el escucharnos, el protegernos entre nosotros mismos, cuidarnos entre nosotros mismos, porque digamos que como política social o como acciones institucionales no las hay para proteger, digamos, la salud mental de los líderes y lideresas y de sus familias, porque no es solamente la vida del líder o la lideresa amenazada, sino hay toda una familia y toda una comunidad y una organización que sufre, digamos, esta persecución o esta pérdida de estas vidas tan valiosas para las comunidades. Entonces, esa es mi respuesta frente a esa pregunta. Y hay otra pregunta de Leni Zoraida Girón que habla sobre ¿cuál crees que es el papel de la veeduría ciudadana frente a los retos propuestos? Creo que el papel puede ser muy, muy importante. ¿Por qué? Porque los veedores o las veedurías ciudadanas están hechas o están se han creado con esos roles de verificar, de hacer esa veeduría precisamente sobre eso que la gente necesita, sobre las políticas que se crean, sobre los planes, digamos, sobre los planes de desarrollo, sobre los planes de desarrollo de las alcaldías, de las instituciones de salud, de todo. Entonces, creo que el rol es muy importante en la medida en que conozcamos de primera mano las principales necesidades de la ciudadanía y podamos ejercer, digamos, ese rol de veedores, sí, de hacer seguimiento y de proponer esas nuevas políticas y esas nuevas acciones que vayan encaminadas a responder por esas necesidades que tiene la gente. Entonces, creo que sí podemos hacer mucho desde las veedurías y yo creo que desde todos los campos en los que nos encontremos podemos hacer mucho por todos estos retos que tenemos en cuanto a nuestra salud y la recuperación pues del tejido social de nuestro departamento. Muchísimas gracias, Nidia Marcela, muchísimas gracias a Janet, a Leni, a Zuli, a Cristina por todas las participaciones en el chat, a las preguntas. Gracias a nuestras participantes por todo, digamos, este conocimiento que nos han dejado hoy y que nos muestra, pues, que creo que podemos pensar algo de forma general, y es pensar que la salud mental, pues la debemos pensar en este departamento desde una mirada de salud mental, pero comunitaria. Es decir, pensar que es una construcción de todos y con todos, ¿sí? Y cuando hablamos de esa construcción de todo y con todos, quiere decir que necesitamos unos ejercicios participativos, necesitamos hacer investigación como las que hoy hemos visto para definitivamente conocer nuestras propias realidades, nuestros contextos, nuestras diferencias, lo que nos une, ¿sí? Lo que nos diferencia, y de esta forma pensar que no vamos a tener una única política de salud mental, sino muchas, porque somos diversos y porque aquí debemos encajar todos, ¿sí? Tenemos que buscar esos espacios participativos donde podamos tener políticas públicas que nos cobijen a todos, y es un ejercicio de todos pensar en reivindicar las diferencias, ¿sí? Y vernos nosotros desde lo multiétnico y lo multicultural, pensando en que ese es el camino y esa es la senda que debemos seguir. Así que creo que es muy propicio hoy ver cómo diferentes ejercicios de investigación nos llevan y nos conectan con estas diferentes formas de ver la salud mental y a unirnos en pensar en construir sobre esas diferencias.
Hay muchos aportes que hicieron hoy en esta presentación, agradecemos muchísimo, esperamos podernos seguir viendo en otros espacios para seguir hablando de este tema. Les queremos invitar a ver un pequeño video de 4 minutos y con esto conectarnos con el foro número 2 al que nos va a invitar el profesor Dilber. Muchas gracias para todos. يلا يا اخي وسع. يلا يا ابني القطر هيمشي. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas.
Es para mí una gran alegría y una gran satisfacción la invitación, considerada como un reto enorme porque, como se lo manifesté, doctor Dilber, no me considero en lo más mínimo un saber experto, pero sí amo lo que hago. Soy psicóloga egresada de la UNAD hace 20 años, orgullosamente egresada de la UNAD hace 20 años, en el CREAT de Santander de Quilichao, y soy egresada de la Universidad del Cauca como abogada. Por eso agradezco muchísimo que usted haya puesto la mirada en mí y esperemos que mis aportes desde mi ejercicio profesional le permitan construir a este tejido que ustedes están trabajando tan bonito. Mi intervención va más enfocada hacia una mirada a los retos que debe asumir el municipio de Miranda, Cauca, para afrontar los desafíos de la salud mental tras la pandemia. Pero antes de avanzar, sí quisiera recordar que afortunadamente desde el 2013 Colombia cuenta con la ley 1616 de la salud mental, la cual en su artículo 3º reza de la siguiente manera, me permito leer. La salud mental se define como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. La salud mental es de interés y prioridad nacional para la República de Colombia. Es un derecho fundamental, es tema prioritario de salud pública, es un bien de interés público y es componente esencial del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos y las colombianas. En el marco de esta definición, me permito entonces adentrarme dándole de una manera integral respuesta a las preguntas que ustedes sugirieron para esta intervención. En el municipio de Miranda, igual que en el resto del mundo, los cambios que originó la pandemia al interior de la dinámica social, laboral, comunitaria y familiar generaron una forma diferente de relacionarnos y de asumir la vida, que indiscutiblemente impactaron la salud mental, en algunos de forma positiva, pero no ocurrió lo mismo en la gran mayoría. Un ejemplo de ello fue aprender a convivir en familia, una práctica que en muchos hogares se encontraba en vía de extinción y que en algunas oportunidades, especialmente en mi municipio, se convirtió en una pesadilla al tener que convivir 24/7 con el victimario. Esta situación se evidenció, todos estos cambios que se presentaron al interior de la parte emocional en hombres, mujeres, adolescentes, niños, niñas, adultos mayores, se evidenció en aspectos muy interesantes en el tema de la salud mental. El incremento del consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales. Encontramos con que una persona que se tomaba 1 o 2 cervezas a la semana o se tomaba una copa de vino el fin de semana, incrementó el consumo a botellas de vino y a canastas de cerveza. La persona que se fumaba 2 o 3 cigarrillos al día, en este momento está refiriendo que consume 1 o 2 cajetillas de cigarrillos al día. Pero ocurrió lo mismo con el tema de las violencias basadas en género, se incrementó el maltrato infantil y continúa, dado el hecho de que niños y niñas siguen estando en la casa en lugar de las instituciones educativas o los hogares infantiles. Y las familias no estaban preparadas para asumir el rol de educadores también de sus hijos. Se generó una dinámica de aumento en las ideaciones suicidas, el abuso sexual, la violencia intrafamiliar,
así como la dificultad al afrontamiento del duelo en el de que en nuestras comunidades estamos acostumbrados a que el duelo se realiza haciendo una noche de vigía, de estar despiertos, de acompañar a ese difunto, de despedirlo y de acompañar a las familias. Y con esta nueva situación no pudieron despedir a sus seres queridos, ni siquiera pudieron decirles algo cuando estaban en las clínicas. Esto generó indiscutiblemente una afectación significativa en el tema de la salud mental de las personas que vivieron estas situaciones. Unas por ser atípicas y otras porque definitivamente eran un cambio abrupto para el que no estábamos preparados. Se podría ver como una visión algo desesperanzadora. Sin embargo, cabe destacar que históricamente en los momentos de crisis es cuando los seres humanos, sacado lo mejor de nosotros mismos y hemos generado grandes oportunidades para el cambio. Eso ocurrió en el municipio de Miranda. Yo se lo comentaba al doctor Gilbert Noé y va enfocado en algunas situaciones muy particulares. Por ejemplo, hubo un despertar al interior de los actores sociales, de los actores públicos y privados, que juntaron sus miradas y aunaron esfuerzos para darle respuesta oportuna, pero fusionados en red a estas realidades, de modo que de alguna manera se mitigara el daño que puso en riesgo la salud mental. Cabe destacar que en Miranda, en medio de la crisis originada por la pandemia, se hizo necesario que se diferenciaran las respuestas urgentes que ésta requirió desde su inicio hasta la fecha y generó una necesidad de gestionar oportuna y eficazmente los recursos necesarios para darle respuesta a ella, pero nos queda un reto mucho más grande, que es seguir continuando con un sentido de solidaridad y un compromiso social frente a aquellas intervenciones que deberemos asumir a mediano y largo plazo. En este sentido, se hace necesario que debamos combinar medidas que aborden las consecuencias inmediatas de la crisis, tales como las transformaciones familiares, sociales, del contexto que terminaron impactando en el ser individual y afectando significativamente el entorno social, familiar, cultural, así como las afectaciones económicas y financieras a causa de desempleo o el cambio en la dinámica laboral. En este marco se hace necesario continuar trabajando desde la dinámica de red, de modo que a mediano y largo plazo logremos potenciar en las comunidades priorizadas el fortalecimiento de habilidades comunicativas asertivas, que trabajemos fuertemente el tema de resolución de los conflictos de forma pacífica. La interacción social y el trabajo en red deberán seguir siendo una prioridad en nuestro municipio y en el Cauca. Los emprendimientos y el acompañamiento a las cadenas productivas requerirán que haya una gestión y una participación colectiva para que logremos ver un tipo de resultados diferentes. De manera que logremos impulsar la economía, logremos fortalecer el naciente tejido social y familiar, que se potencie el bienestar general de nuestras familias, dejando de alguna manera una capacidad instalada de respuesta propositiva ante la posterior crisis. De tal forma que en algún momento podamos decir, hace algún tiempo, en el 2020, en medio de una pandemia, el Cauca se transformó para mejorar, para crecer y para gestar mejores oportunidades de paz. Les agradezco muchísimo la invitación. Quedo a disposición de ustedes, doctor. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Leni Zoraida Girón Joaquín, docente orientadora de la Institución Educativa Agropecuaria Nuestra Señora del Rosario del municipio de San Sebastián, representando aquí al grupo de
la Red de Docentes Orientadores del Departamento del Cauca. Agradecemos la invitación al Grupo de Estudios Públicos del Cauca a este espacio activo de articulación, retroalimentación y reflexión de experiencias significativas en este espacio de salud mental y política social desde una perspectiva de desarrollo para nuestro departamento. Muy propicio el tema teniendo en cuenta pues la problemática actual que se viene presentando a nivel nacional. Desde nuestra funcionalidad como docentes orientadores y conocedores de las realidades y de los entornos sociales de cada una de nuestras comunidades educativas en nuestro departamento, nos hemos dado cuenta de las dificultades que se han presentado frente al acompañamiento que se debería de tener desde el nivel estatal para el cumplimiento de estas políticas, como señalaba hace un rato la doctora Daisy, respecto a la política pública que hay a nivel nacional frente a la salud mental, ¿sí? Escuchando también las ponencias de las anteriores compañeras, se ve como el vacío y la necesidad de empezar a encaminarnos y a retomar y a empoderarnos de estas problemáticas que subyacen sobre todo de las poblaciones más vulnerables de nuestro departamento, ¿sí? Y que muchas de estas problemáticas que tenemos, no hay como dolientes que hagan y que permitan visibilizar estas problemáticas que se generan y generan problemáticas de salud mental a nivel social. Entonces, encaminados en esta temática y siguiendo con el orden de ideas de las ponencias, invito ahora a la doctora Zuli Meneses, ¿sí? La cual es feminista y politóloga, directora de la Corporación de Mujeres Ecofeministas Comunitar, organización ecofeminista del Departamento del Cauca, con más de 30 años de experiencia en la región desde 1987, con una amplia trayectoria y reconocimiento regional en el trabajo de la exigibilidad de los derechos de las mujeres, de las víctimas del conflicto armado, particularmente frente al proceso de acceso y restitución de tierras en la contribución a la construcción de paz. Bienvenida, doctora. Le damos la palabra.